Buenos días a todos. Yo voy a hablar del auge y el declive de la amistad intelectual entre Ortega y Gasset y Ramiro de Maeztu. Vamos a presentarlo, nos vas a ayudar a ir pasando las imágenes porque vamos a ir acompañando con imágenes. Acá el joven José Ortega y Gasset y también Ramiro de Maeztu, la foto con la que se presenta en el diario La Nación como corresponsal en Londres en 1905. Y la idea de hoy es justamente conversar acerca de esta amistad, cómo se gesta, cómo llega a un punto de auge y cómo los lectores del diario La Prensa también fueron testigos, lectores de ese declive y de ese distanciamiento entre ambos. Entonces, la conversación que vamos a tener esta mañana sería una de mis propuestas, recordar cómo se gestó esa amistad, mostrar cómo la gran empresa periodística que fue el diario La Prensa de Buenos Aires, el espacio donde Maeztu ya había abierto un diálogo ininterrumpido durante casi 30 años de su vida con los lectores argentinos, y una vez consolidado en las columnas del diario La Prensa, abre a su amigo y lo presenta como un filósofo vigoroso y el entendimiento más claro de la nueva generación española, para que ejerciera también influencia en esta sociedad. También me gustaría destacar cómo Ortega y Gasset tuvo una presencia escrita primero antes que su presencia física en el diario La Prensa. Ortega está más identificado con su producción escrita en el diario La Nación, comienza en el año 23, y en el año 11 esta relación y cómo entra en la prensa es uno de los momentos culminantes del vínculo entre Ortega y Maeztu y el público argentino. Y también, bueno, a la guerra los atraviesa a ambos. Entonces, cómo sus distintas miradas acerca de la Primera Guerra Mundial van teniendo miradas diferentes, y eso es un punto y los distintos caminos filosóficos que va a emprender Ramiro de Maeztu, el comienzo de una bifurcación en sus vidas, en su sendero hacia lo que ellos esperaban que fuera otra España. Me gustaría recordar un poco a quién fue Ramiro de Maeztu, una figura bastante olvidada en la Argentina, o solamente identificada como el teórico de la defensa de la hispanidad, o el embajador desde el año 1928-1930 de la dictadura de Primo de Rivera, y hablar que también Ramiro de Maeztu desde 1905 tenía ya una producción ininterrumpida con el público argentino, y que eso posibilitó que Primo de Rivera y su gobierno se fijaran en él como el embajador para su proyecto. Había nacido en 1874, 9 años distanciaban a Ramiro de Maeztu del joven Ortega, y había tenido una educación esmerada que se vio interrumpida por una crisis de la fortuna familiar muy fuerte, y eso fue una herida fundamental en la formación de Ramiro de Maeztu, una herida que él siempre trató de subsanar con lecturas ávidas y un afán constante de aprender durante toda su vida. El periodismo fue la salida laboral que encontró y su manera de incidir en la opinión pública para alcanzar la modernidad de España. El desastre de 1898 fue el punto de partida notable de su ascenso periodístico y de sus protestas, que formaron parte de la demanda de la modernización para España. Y para Ramiro de Maeztu el camino de esa modernización pasaba por el desarrollo económico, por el capitalismo y por la técnica, principalmente. ¿Y cuándo comienza esta amistad? En 1902 se produce en Galicia, esta es después ponemos esta, no mostremos todos los trucos. En 1902 es el encuentro entre Ortega y como ya hemos comentado esta mañana, Ortega pertenecía a una familia periodística vinculada al diario El Imparcial, uno de los principales periódicos de Madrid de esos años, y entablaron una amistad y compartían lecturas, puntos de vista, y Ortega sí valoraba a su amigo y le decía a su novia en una carta lo siguiente: ve viendo, nena, como las dos únicas personas, acaso tres con Maeztu, inteligentes que hay en España, a saber, Unamuno y yo, estamos solos siempre en nuestras opiniones frente al rebaño de literatos, altos empleados, señoritos aficionados, etcétera, etcétera. Esto es una carta que recopiló Soledad Ortega en Cartas a un joven español con prólogo de Vicente Cacholí. Esta es una carta desde el año 1906, y un año antes Ramiro de Maeztu había marchado a Londres para desempeñarse como corresponsal del periódico madrileño La Correspondencia de España. Y curiosamente, un vasco será el corresponsal en Londres del diario La Prensa
de Buenos Aires, un encargado de estar atento a todas las novedades que pudieran interesar al público argentino. Según sus propias palabras, decía de su oficio que él no dejaba pasar suceso ni corriente de ideas sin convertirlo en materia de sus artículos. Me gustaría detenerme un poco qué fue el diario La Prensa para las personas de otras generaciones, y ya para la mía, ya era, lo que es hoy el diario La Prensa es una sombra de lo que fue, pero en el año, digamos, a fines del siglo XIX y de la época que escribieron Ramiro de Maeztu y Ortega y tantos otros intelectuales, era la institución cultural más importante y del diario más importante de América del Sur. Por su tirada, imprimía en 1913 160.000 ejemplares diarios que se repartían en Buenos Aires y en el interior y también en el exterior. Contaba con un palacio, y ahora sí me gustaría que viéramos una imagen de lo que era el palacio, inaugurado en 1898 del diario La Prensa. No era solamente oficinas, sino que también tenía un instituto popular de conferencias, que ahí me gustaría que lo viéramos. Hoy es el Salón Dorado del Ministerio, de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta era una institución que se pretendía ser como de beneficencia cultural y también social, porque tenía consultorios odontológicos, laboratorios químicos, radiológicos, ginecológicos, consultorio de abogados para pobres y ausentes. Es decir, una empresa que exploraba distintas vías, no solamente culturales, para llegar a su público. Bueno, a pesar de la distancia, Maeztu en Londres, se consolidaba una amistad y un debate que entablaron acerca de la primacía de los hombres o de las ideas, los enfrentó. Ortega defendía la preeminencia de las ideas sobre los liderazgos de corte caciquil que predominaban en España. Por su parte, Maeztu respaldaba la conciliación entre ambos términos, que las ideas debían encarnarse en hombres idóneos para llevarlas adelante. Sin embargo, Maeztu, en el año de 1908, se rendía ante la presentencia intelectual de su antagonista en esta discusión y en una extensa carta le decía: ha terminado la polémica. He visto que estábamos en pisos diferentes. Usted más arriba y mirando más arriba todavía. Yo más abajo y mirando todavía más abajo. En esta carta, entonces, es posible registrar que había también un acuerdo básico de emprender una obra, de superar la generación del 98 a la que estaba adscrita Maeztu y crear una nueva España con una sólida cultura científica. Pero Maeztu insistía en la divulgación de las ideas, de llegar a las masas y atraer a las multitudes divulgando teorías. Y le había expresado a Ortega su deseo de que ejerciera su influencia en un radio cada vez más amplio, y por este motivo lo exhortaba a modificar su estilo germánico y de superioridad. Y ahora me gustaría que viéramos la carta. Y por eso le ruego, haga un esfuerzo para ser más amable, más sencillo. Es cuestión de dar una media vuelta a la manera de escribir. En vez de hacerlo con el tono "yo sé de esto", hágalo diciendo "como todos sabemos". Y verá cómo entonces le miran, y así podrá hacer la obra caritativa de enseñar al que no sabe. Poco a poco, Maeztu se va convirtiendo en el introductor del pensamiento de Ortega en el espacio argentino. Y en otra carta desde Londres, de julio de 1908, le dice: lo que quiero a toda costa, querido Pepe, es que usted influya. ¿Qué hizo Maeztu? Hizo una importación indirecta y directa del pensamiento. Indirecta en la propia resignificación que él hacía de las ideas de Ortega que pasaban por su tamiz. Cómo el lector argentino podía, y que seguía sus columnas, ver un antes y un después en cómo abordaba con qué enfoques, con qué profundidad y también con un tono catedrático que utilizaba para sus columnas. La vía directa era directamente transferir las ideas de Ortega y una propagación entusiasta exhibía también parte de la correspondencia. Maeztu lo ponderaba entre los lectores argentinos como el entendimiento más pujante de la generación novísima. Y le escribía diciéndole: el esfuerzo que yo he hecho para despertar atención hacia los escritos de usted, entre los lectores de periódicos que yo escribo y donde usted no suele escribir. Pero esa mediación de Maeztu no sería necesario, porque poco tiempo después, directamente Ortega iba a escribir en el diario La Prensa. El 9 de julio de 1911 aparece el primer artículo, y fue el mismo Maeztu que lo presentó al nuevo columnista.
con las siguientes palabras. Va a actuar en la mentalidad argentina la cabeza más vigorosa de la juventud española. Ortega y Gasset es un periodista de raza, y destacaba, y no es solamente periodista, sino el profesor de metafísica de la Universidad Central de Madrid. Ortega estaba en la cúspide de la jerarquía de los intelectuales y Maeztu sentía que estaba abajo. Para él era su figura idealizada, el sabio de impronta germánica, hasta tal punto que equiparaba el influjo orteguiano en la España de ese tiempo con Kant. Y también con Fichte, como ha dicho Javier, ¿no? Eso más temprano. Ortega era un intelectual moderno que se abría más allá de su propio círculo al gran público de los periódicos y decía, sus artículos, leídos por los muchos y comprendidos por los pocos, significan el esfuerzo más enérgico realizado hasta ahora para someter a disciplina la mentalidad de su país. La sacudida interna que producen entre los intelectuales es tan profunda comparativamente como los que causaron los libros de Kant, el verdadero maestro de Ortega, en la Alemania del siglo XVIII. Y tal era la influencia que Ortega ejercía sobre su amigo, que siguió sus mismos pasos y consciente de las debilidades de su formación intelectual, el propio Maeztu va a Marburgo y estudia filosofía para dar profundidad a sus ideas. Y desde Londres estuvo en Marburgo y en Berlín en 1911, en el 12, en el 13 y el 14, poco tiempo antes de que estallara la guerra. Y antes de entrar en el impacto que causó la guerra en ambos, me gustaría comentar algunas de las características de estos primeros artículos en la prensa. Ortega se dirigía al público argentino sobre temas de interés, pero también buscaba la empatía con esos lejanos lectores que desconocían. Las cuestiones pedagógicas fueron a este punto el encuentro entre el nuevo colaborador y sus lectores. Ortega sabía del impulso de modernización educativa que asistía y que vivía la Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX, y decía así, sé que en la República Argentina existe cierta sensibilidad para estos menesteres de la educación y de la alta pedagogía, y que ha sido, y es la cuestión del clasicismo, tema de discusión reiterada. Les hablaba a ese público que todavía no conocía directamente y 5 años más tarde lo conocería siempre de manera física, y estaba al corriente de la fuerte hegemonía que ejercía la cultura francesa en nuestra sociedad. Ortega llamaba a rebelarse contra esa influencia tanto en la cultura española como en la argentina, porque decía, ya no nos alimenta de nada. También hablaba de un nosotros, ¿no? Un recurso más de empatía y otro recurso que compartía con el corresponsal ya más afianzado como Maeztu era en sus columnas. El año 1914 es un año de honda significación para Ortega, es la publicación de Meditaciones del Quijote, que se lo dedica a Ramiro de Maeztu, otra muestra más de esta amistad, y el lanzamiento de la Liga de Educación Política, que contó con el apoyo de Maeztu desde Londres, y lo posicionó a Ortega como el líder de la nueva generación que ambicionaba modernizar España por el camino de la ciencia. La guerra. A partir de 1914, Ramiro de Maeztu convierte a la guerra en el objeto exclusivo de sus reflexiones. Desde Londres tuvo un protagonismo indiscutido como fuente privilegiada de información testimonial y de opinión legitimada por el diario La Prensa. Era testigo en Londres de un país, de los principales contendientes. En torno de la guerra fue el título casi predominante de las correspondencias en este periodo que se inició en septiembre del 14 y en agosto del 16, porque a partir de ese tiempo van a aparecer otros artículos muy diferentes de corte periódico que luego serán Authority, Liberty and Function in the Light of the War, traducidos por él en el 1919, La crisis del humanismo. Sí, lo pensó como libro y lo decía a sus lectores, que fue publicado simultáneamente en Buenos Aires y en Londres en la revista New Age. Cuando estalló la guerra, Argentina y España ambas declaran la neutralidad y resulta interesante establecer semejanzas entre la reacción de la sociedad y sobre todo de los intelectuales españoles y argentinos. Alemania despertaba admiración tanto para la intelectualidad argentina como la española por la potencia de su cultura, su prestigio militar, pero a medida que iba transcurriendo la guerra, los campos se van posicionando mucho más. Y el manifiesto público fue el instrumento predilecto de los intelectuales, tanto de una orilla del Atlántico como de este. La mayoría de los intelectuales españoles y argentinos también hicieron causa por los aliados y también una minoría
en la Argentina y en España por la causa de los imperios centrales. En la Argentina el impacto de la guerra también se manifestó en reuniones en plazas, la participación de la iglesia, banderías, es decir, una repercusión muy intensa. Y en este marco de exaltación de emociones y de ideas llegaban las corresponsalías de Ortega y de Maeztu. Para Maeztu, vivir la guerra en Londres entonces impulsó un proceso de reflexión sobre los orígenes y las consecuencias del conflicto y lo extendió de manera más intensa como un ejercicio de introspección para criticar también su propio sistema de creencias. Y decía, cuando la guerra acabe, y aún antes de que acabe, se verá obligado el espíritu del mundo a ponerse a pensar furiosamente. La guerra suponía afrontar problemas inmensos. Para Maeztu había no que solamente escribir sobre la guerra, sino en la guerra, es decir, no tematizarla o objetivarla con una actitud distante. Y esta es una exhortación que le hacía a Ortega sobre la importancia de la posición que tenían que tener los intelectuales con respecto a la guerra y con respecto al conflicto. Y en esta carta también se ve una mayor cercanía emocional, dada su vivencia en Londres. En esta carta de 1915 le dice usted: habla usted de colocarse sobre la guerra, el subrayado está en el original, y no ya en la guerra. Me parece imposible. Solo Dios está sobre la guerra, los ángeles están en las trincheras. Pero al estar en la guerra no quita para que la objetivemos. En este sentido me parece muy bien estar sobre la guerra, pero a condición de estar siempre en la guerra y con los aliados, en compañía de los demás neutrales, que se verán obligados a intervenir para que los alemanes se den cuenta de que la humanidad es más fuerte que ellos. Y acá hay un cambio muy importante, Maeztu. Cuando empieza la guerra, dice que quiere ser neutral, porque es su maestra, y no quiere hacer nada en desdoro, que la política de Alemania no hace mella en la admiración que sentía por Alemania. Acá hay un cambio muy significativo en Maeztu, hace una profunda fe por la causa aliada y la política como la causa de la humanidad, y también Maeztu se va a escribir en estos distintos marcos interpretativos de ver la guerra, pensar la guerra como dos principios de la civilización en pugna: la libertad frente al autoritarismo germánico, la cooperación, el espíritu de organización inglés frente a la obediencia ciega del imperio alemán. Mientras tanto, en enero, el 29 de enero de 1915, comenzaba la empresa, bueno, este era el artículo, el primer artículo de Ortega en la Argentina en el diario La Prensa. Quería ahora hablarles de el semanario España. Esa empresa de Ortega que decía, nacido del enojo y la esperanza, pareja española, y los que hemos de escribir en esta columna, gente ni del todo moza ni del todo vieja, asistimos desde 1898 al desenvolvimiento de la vida de España. Entre esos jóvenes y no tan jóvenes se contaban Pío Baroja, Ramiro de Maeztu, Ramón Pérez de Ayala, de los jóvenes, Eugenio d'Ors y Luis de Zubeta. ¿Cuál era la finalidad que se proponía España? Reorganizar la esperanza española. Y según Ortega, el momento es de una inminencia aterradora. La línea de todo el horizonte europeo arde en un incendio fabuloso. De la guerra saldrá otra Europa y es forzoso intentar que salga también otra España. Esta era anterior. Pasamos, que estamos atrás, yo voy más adelante. La preocupación de la guerra ocupa un espacio importante en el semanario España. Los artículos del director, en el primer número Ortega habla sobre la neutralidad, un subtítulo, un apartado era La guerra y hechos de la semana, y las portadas de la revista de Luis de Bagaría, la guerra vista como un drama europeo. Me gustaría que viéramos esta, que es muy elocuente, ¿no? Un obús, su boca sangrante, y ¿quién es el que da la otra boca? El hambre. Cuando tú acabes, comenzaré yo. La siguiente. Esta es de 1917, sobre la intervención militar en la política española, en las juntas, y dos obreros diciéndole que no se olviden de las protestas obreras, los reclamos obreros. La siguiente es justamente sobre este conflicto en la sociedad española sobre la neutralidad. Cómo los aliados tratan de volcar, de derribar al tótem imperial.
y aplasta, en ese intento aplasta al pueblo español. Dice, el subtítulo es Neutrales y beligerantes, cuento en 2 capítulos. Para Ortega, ¿qué era la guerra? Bueno, una ocasión, un tiempo nuevo. Sus planteamientos trataba de ponerse por encima de las filias y de las fobias que agitaban a los intelectuales, a diferencia de Maeztu, que había tomado un decidido partido por los aliados. Como dice Ferran Arquilés, para los intelectuales españoles la guerra era una suerte de ejercicio teórico, lejos de las peores implicaciones de la guerra real, así como de las contradicciones que las trincheras supieron para ellos. Pero esto no impide que los intelectuales españoles se movilizaron con argumentos sobre Europa, sus valores, porque estos debates sacaron a la luz discusiones sobre los proyectos de nación para España. A Ortega la reflexión sobre la guerra es parte integrante de su reflexión sobre la nación y la identidad española. Pensar la Gran Guerra para Ortega fue pensar España. ¿Cómo aparecen las evidencias de este declive de la amistad intelectual, ya para ir terminando? En abril de 1915, Maeztu le envía un artículo a Ortega para publicar en España, que curiosamente también se llama Muerte y Resurrección. Y no aparece. Entonces, en una carta le dice, yo ya no sé escribir, si no me lo va a publicar en España, devuélvamelo porque lo voy a publicar en la prensa. Cuando escribo con intensidad necesito espacio. Para escribir en corto es solamente para ganarme el pan. Pero poco más tarde, Maeztu agradecía un gesto de cordialidad de Ortega y le expresaba un malestar por los intelectuales que lo rodeaban en la revista España. Y aquí en esta carta se ve el afecto que sentía Ramiro de Maeztu por Ortega. Mil y mil gracias por su cordialidad. Estaba, lo confieso, algo farruco contra usted. No por usted, sino porque no me gusta parte de su compañía en España. Para ser del todo franco, me temía que su diplomacia le hiciera a usted sacrificar a sus amigos, a los que no lo son. Bueno, he resuelto que haga usted lo que haga, no me incomodaré con usted, nunca, aunque no respondo de ponerme algo político. 20 abrazos de Ramiro. Se puede presumir que Maeztu se refería a la compañía de Araquistáin, de Azaña, de Pérez de Ayala, como dan cuenta otros estudios, a pesar que Araquistáin lo consideraba a Maeztu el más poderoso transmisor de novedades de la inteligencia de la España contemporánea. ¿Cuándo los lectores de la prensa pueden ver ese distanciamiento? Cuando los Ortegas llegaron en julio de 1916, Maeztu los recibió con el silencio. No hay ningún artículo en los meses de julio, de agosto, de septiembre, de octubre, de noviembre, de diciembre. Hay que esperar recién al 31 de diciembre de 1916 para que Maeztu le dedique un artículo a los dos Ortegas, así es el título. ¿Y por qué? ¿Por qué salió tan tarde? Vamos a ver que el contenido, es presumible suponer esto, el contenido de este artículo, los dos Ortegas, hizo que la empresa periodística dilatara su publicación. Es cierto que Maeztu, en 1916, en julio-agosto, está en las trincheras. El diario La Prensa lo ha enviado como corresponsal en Londres, y este es el primero de los 3 viajes que hace en el 16, 17 y 18. Y en ese año 16 también es muy movilizante para él porque se casa, publica otro libro, Inglaterra en armas, las crónicas de guerra, Authority, Liberty and Function, es decir, que un año, pero en esta amistad y habiendo sido su introductor, este silencio es llamativo. Y sí hay un velado reproche, o no tan velado, diciendo al público argentino que Ortega había sido impermeable a sus exhortaciones para interesarlo por el mundo británico. Mi amistad no había conseguido inducirle a tratar de comprenderles. En los dos Ortegas, que aparece ese 31 de diciembre de 1916, podemos ver varios contrastes. El primero es sentimental. La manera afectuosa y respetuosa con que trataba la figura de Ortega padre y la fidelidad distante con que analizaba la biografía intelectual de José hijo. La segunda diferencia reside en la evaluación ideológica de Maeztu hacia Ortega. En 1911
1911 y 5 años más tarde, en 1916. De presentarlo como su influjo en España comparable con la influencia que había tenido Kant en el siglo XVIII, Maeztu pasaba a una osquedad y un abierto disentimiento con las ideas de Ortega. Particularmente le enrostraba idealismo en que lo escribía, decía que sus proposiciones eran falsas y en una curiosa mezcla de alabanzas y críticas que predominaban, en uno de los párrafos más duros Maeztu dice: como Lutero pretende salvar al mundo con la Biblia, así el señor Ortega y Gasset se lanza a salvar España con la crítica de la razón pura según la interpretación de Marburgo. Escribe a la sazón largos artículos difíciles de leer en que se mezcla un castellano muy entonado y clásico con una terminología filosófica que suena a jeringonza. Más adelante, en ese mismo artículo, alaba la nobleza del lenguaje del primer volumen del Espectador. Y si en el pasado había alabado también su condición de catedrático, ahora también arremetía contra él y contra las cátedras concebidas como conquista, donde se ejercía un caudillismo intelectual al que lo acusaba, no tan veladamente. Otro contraste que podemos encontrar es en la clamorosa recepción que obtuvo Ortega en sus numerosas conferencias en Buenos Aires y en capitales de provincias argentinas. La filosofía de Ortega y la difusión de otras corrientes filosóficas contrastaba con la descalificación que venía haciendo Maeztu de la filosofía alemana desde 1915 y el primer cuatrimestre de 1916 en el diario La Prensa. Y bueno, y otro contraste, ¿no?, que ya lo he señalado, cómo lo presenta como el Kant en español a un Ortega inentendible y en jeringonza incomprensible. Los lectores que seguían ambas columnas no podían dejar de advertir este distanciamiento. Es así que me parece comprensible que el diario La Prensa lo publicó el último día, ya con un pie en el barco, pero este texto alcanzó a leerlo, porque Ortega partió los primeros días de enero de 1917. Y es así como vemos este declive intelectual, en esta amistad intelectual, como un público lector que observaba que dos intelectuales que habían dado pruebas visibles de respeto y de afecto se distanciaban, a pesar de que ambos anhelaban una España moderna. Para cada uno ese camino se bifurcaba. Muchas gracias.